Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias por las bendiciones de tu reino, de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos entender hoy el poder de perdonar. En nombre de Cristo oro. Amén. Pues es muy cierto que en el Evangelio de Jesucristo el poder está en la sangre de Cristo para perdonar pecados. Que la culpa nuestra que sea quitado por su misericordia es el don más grande de poder sentir reconciliado alrededor del mundo y de tu propia vida. Entonces vamos a hablar hoy de cómo es que Dios tiene para perdonar y que requiere de nosotros también del mismo. Sabemos que está escrito en Lucas capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. El Señor Jesucristo toma sobre ti, sobre Él, el dolor de cada persona. Entonces, cuando pecamos contra Él, todo está perdonado. Lo que no se debe hacer es restringir el poder del Espíritu Santo en tu vida, resistiendo para que su sangre ya no tenga validez en tu vida. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Igual como en los días de Jesús, la gente no podía creer que Él podía perdonar pecado. Pero entendemos nosotros que si Él es Dios en carne, entonces Él sí puede y pudo y siempre harás en tu vida. Como se menciona en Lucas 23, 34, cuando Jesús estaba en la cruz, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La voluntad de perdonar a los que le estaban matando tuvo Jesús aún en la cruz. Entonces sí tiene voluntad de perdonarte. Este es el poder de perdonar que está en Cristo Jesús. Pablo también testifica de esto en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien, Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nunca pienses que estás afuera de la gracia. Nunca pienses que tus pecados son tantos que Él no te puede perdonar. Todo Él puede perdonar. Escucha el rey David en Salmos 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sabemos que doloroso era para David. Sabemos lo que hizo tratando de encubrir su pecado contra contra Urias, el Hitita, cuando robó la esposa. Pero aún allí, Dios tuvo poder a perdonar. No quitar todos los problemas, pero a limpiar su corazón, Él hizo. Porque también David testifica en Salmos 51, versículo 1, 2 y 7. Dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y versículo 7, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Ese es el testimonio del rey David. De tanto que sufrió, de tanto que hizo mal, él tuvo confianza que Jesucristo le podía perdonar. Y el profeta Isaías en capítulo 1, versículo 18, repite estas mismas palabras. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la promesa de Dios. Recíbelo en tu vida. Él puede perdonar toda tu iniquidad. Jeremías sigue con lo mismo en capítulo 33, versículo 8. Y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. O Nehemías, el profeta, en capítulo 9, versículo 17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia, porque no los abandonaste. Y Miqueas capítulo 7, versículo 18. Última parte del versículo dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esta es la voluntad de Dios de perdonar. Es el deseo de mostrar su misericordia. Entonces, cuando sientes agobiado y sufrido por lo que has hecho, solo suelta el dolor, porque Jesús ya lo llevó en la cruz. Aceptas el perdón, aceptas la reconciliación en tu corazón de personas y también con Dios. Y esta es la bendición del Evangelio de Jesucristo. Jesús quiere que tengamos esta libertad en el corazón. Por eso aún está también instrucción en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Cuando las personas se sienten enfermos, no solamente de física, pero también espiritualmente enfermo, de sentir pecaminoso y sucio ante Dios. Escuche lo que el consejo es que Santiago nos da. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dios sabe que es difícil para nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Y muchas veces por la culpa que llevamos en el corazón, nos enfermamos físicamente también. Entonces Dios invita que llamemos a los ministros, los ancianos de la iglesia, en una ordenanza con ungirle el aceite del Señor, y Dios quitará el pecado. Yo sé que en mi propia vida una vez sentí tan sucio, no podía sentir libre. Pedí esta bendición, los ancianos oraron por mí y el poder de Dios entró en mi corazón y sí, yo fui liberado. Dios quiere ofrecerte esta bendición también de la iglesia. Si sientes lejos de Dios, invita a una oración especial de los ministros, los ancianos de la iglesia. Y ellos sí pueden hablar en el nombre del Señor. No son ellos que perdonan. Ellos hablan de parte de Dios por su inspiración, por su permiso, igual como dice Jesús a sus apóstoles. Si ellos retienen pecados, serán retenidos, y si le perdonan, serán perdonados. Así es que esta es la oportunidad que tenemos en Cristo por su sangre. Entonces, cuando uno se siente liberado, este es entonces nuestro turno de hacer lo mismo por los demás. Por eso Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si el amor de Cristo no nos quita el deseo de estar enojado, no entendemos el amor de Dios. Por eso cuando uno es perdonado, tiene necesidad de perdonar a los demás,
a extender el mismo amor que uno ha recibido a los demás. Por eso está escrito en Mateo 18, 21, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así también, como está escrito en Mateo 18, vamos a leer la parábola que Jesús le dio para explicar la necesidad de poder perdonar a los demás. Dice aquí, en versículo 23 de Mateo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, como también Dios a nosotros, le soltó y le perdonó la deuda. Y así debe sentir este perdonado y capaz de también perdonar. Pero mira lo que dice, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Igual como dijo el primero. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entendemos muy bien, de ser perdonado es también tener capacidad de perdonar. El que recibe, y también de gracia da. Y hay dos claves que está aquí en versículo 35. Dice que hay que perdonar de todo corazón. Todos nosotros recordamos de ser niños y los padres dicen, dígale a tu hermano que te perdona. Yo te perdono. Todos recordamos que dijimos las palabras sin sentirlo. Pero esto fue de niño. Y Jesús está diciéndonos, hay que limpiar el corazón por completo. Y especialmente con quienes que estás perdonando, a su hermano, del pacto de Cristo Jesús, de la familia de Dios, para que haya paz en la iglesia. No se puede guardar rencor. Hay que perdonar de corazón a todos los que son de redil del Señor, para que el amor de Cristo se conoce. Por eso Jesús también dijo en Lucas capítulo 7, versículo 41 y adelante. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdió a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo rectamente, has juzgado. Por lo cual, dice la palabra de Dios, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Qué glorioso es de entender que nosotros somos los deudores, y aun que sean mucho o poco,
Hay que sentir la compasión y misericordia de Dios por ser perdonado a nosotros, y por eso se extiende el amor a los demás, porque Cristo nos ha salvado. Glorioso es el Evangelio de Cristo. Invita, si tienes problemas en perdonar, invita el amor de Cristo de conmoverte, de cambiarte y bendecirte para que puedas extender y dar libertad, porque la persona que no perdona está en esclavitud. Pero los que reciben el perdón de Dios y lo extiende son como el Señor Él mismo. Y esta es la razón que hay salvación, porque su corazón ahora vive en nosotros. Ama, perdona y Dios le bendiga. Amén.